Pero cuando usted ve la televisión, las noticias del día o por medio de las diferentes redes sociales, se puede dar cuenta que el mundo está convulsionado, ¿verdad? Está generando conflictos de diferente índole. Mucho más nos atraen aquellos conflictos que son bélicos, porque los países buscan sus propios intereses, ¿verdad? O también cuando los dirigentes de las diferentes potencias amenazan a los países débiles o menos desarrollados para que hagan conforme a lo que ellos dictan. Pero más aún, tanto los conflictos bélicos como las amenazas de un país a otros se ejercen por medio de la coerción. Y esto nos está robando, ¿verdad?, la paz, porque están ellos tratando de influir en la voluntad del otro, atemorizándolo y lo están inquietando. Pero también se puede ver que al interior como al exterior de los hogares, en los hogares existen diversos conflictos que roban la tranquilidad, la armonía y especialmente la paz de muchas familias. Esto es lo que está sucediendo. Lo que el mundo, los países y las familias necesitan para convivir en armonía es vivir en paz. Pero no es una paz simple, no es una paz coercitiva, no es una paz por la fuerza, sino una verdadera paz que muchas veces no se ha experimentado. Y para vivir realmente en paz, se necesita paz con Dios para que podamos vivir con nuestros semejantes. Mire, la idea de vivir en paz es central en toda la historia bíblica. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea de paz que conocemos es shalom. Shalom implica un estado general de bienestar, de libertad, de deseos y de un estado de contentamiento en relación con Dios, con nosotros y con la creación. Eso es en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también es un concepto central. Shalom o paz es más que simplemente la presencia de paz. Es un concepto muy amplio que abarca seguridad, bienestar, armonía, salud, prosperidad, el sentirnos plenos o llenos de la presencia de Dios, vivir en armonía y satisfechos, tener satisfacción, contentamiento con lo que Dios nos da. Esto es shalom. De manera que voy a pedirle que me acompañe en su Biblia y abra la carta a los Gálatas. Vamos a continuar, y le había ya comentado por diferentes domingos todavía, por más domingos por delante, y vamos a estar teniendo como texto base este texto de Gálatas. Gálatas 5, versículos 22 al 24. Versículos 22 al 24. Y vamos a hacer lo siguiente, le voy a pedir, usted ya sabe qué es lo que estamos leyendo, es el fruto del Espíritu. ¿Cuál fue la primera virtud que vimos? ¿Se acuerda? Amor. Y la semana pasada, gozo. Y hoy vamos a ver paz. De manera que le voy a pedir que usted me ayude a leer hasta esta tercera virtud. Y después yo voy a continuar, después de paz, yo voy a continuar leyendo para completar el texto, ¿sí? Muy bien, comenzamos entonces. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acompáñeme a orar. Gracias Dios, gracias Señor Padre bendito, porque nos das de tu Espíritu Santo y nos das más allá, Señor, para entender cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida,
cómo se va a manifestar realmente en la transformación de nuestras vidas este fruto tuyo que nos das por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, que cada día, Señor, atesoremos una de las virtudes para hacerlas nuestras durante toda nuestra vida, Señor, y ponerlas por obra, fructificando en nuestras vidas cristianas. Oramos y te bendecimos, Padre bendito. Toma control, Espíritu de Dios. Toma control de quienes estamos en este lugar para recibir de ti. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie que le hemos puesto por nombre. ¿Se acuerda de la serie? Ahí va a aparecer, mire. La serie es Fructificad y Producir. No se le olvide, por favor. Recuerde que como cristianos estamos siendo llevados por el Espíritu Santo para que nuestras vidas den fruto, para que estén dando fruto y vivamos vidas victoriosas, porque en la vida del cristiano no debe de haber vidas de derrota. De manera que la palabra dice que debemos de dar fruto y vivir vidas victoriosas. Y el tema de hoy tiene por título La paz que humanamente no entendemos. Y esta es la paz de la que nos está hablando este texto de Gálatas. Solo puede ser disfrutada, fíjese, solo puede ser disfrutada por el cristiano. Porque es una paz que se produce en nuestro interior y la está produciendo el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que mora en quienes somos hijos de Dios. Pero muchas veces la paz que humanamente no entendemos es así porque como cristianos no estamos teniendo, ni fructificando, ni produciendo nuestra relación con Dios. De manera que por esto es que muchas veces nos estamos inquietando por las diferentes situaciones por las que estamos pasando y que nos duelen. Vamos a ver nuestro punto número 1. Paz diferente. Ahora acompáñeme al Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 27. Juan 14, versículo 27, y nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni tenga miedo. De manera que para entender esta paz, dice Jesús, la paz os dejo, mi paz os doy. Para entender esta paz de la que Jesús nos habla, vamos a ver un poco de contexto. En el aposento alto, donde Jesús deseó cenar la última cena con sus discípulos horas antes de su crucifixión, Jesús habló con ellos de una paz sobrenatural. Les dice: mi paz os dejo. Esa es la paz sobrenatural. Y todavía en estos momentos Jesús compartió de sus enseñanzas acerca de otros temas espirituales con ellos. Y desde luego que el tema central era su partida, era la partida del Señor. Y otro tema importante que también estaba tratando con ellos era el derramamiento o la venida del Espíritu Santo y el ministerio que desarrollaría después de su partida, después de la partida de Jesús. Pero mire, hoy vamos a hablar precisamente de esta tercera virtud del fruto del Espíritu, que es la paz. Jesús les estaba dejando una paz diferente que la dejaría después de su partida. No se las estaba ofreciendo mientras caminaron con él, sino después, cuando ya no lo vieran. Estaba hablando
de una paz que humanamente no entendemos. ¿Por qué? Recordemos que inicialmente el pueblo judío estaba en espera de un Salvador. Sí, pero era un Salvador físico, ¿verdad? Lo que ellos esperaban. Y este Salvador que ellos pensaban era, o lo veían ellos como un hombre guerrero, diestro en las artes del combate, ¿verdad? De la guerra, que tendría que venir a liberarnos de la opresión en la que estaban sometidos bajo el yugo romano. De manera que esperaban un Salvador que hiciera uso de la coerción, uso de la violencia, uso de la fuerza y uso de la guerra. Eso era lo que el pueblo judío estaba esperando como Salvador. No esperaban que Jesús fuera a ser su Salvador, fíjese nada más. Sino era lo contrario a lo que humanamente ellos estaban pensando. Jesús vino como un pacificador, no lo que humanamente estaba pensando el pueblo judío. Es por ello por lo que en su andar con Jesús, los discípulos, en lugar de ser capacitados para la guerra, recibieron otra clase de enseñanzas que los prepararía para ser portadores de buenas noticias, de las verdaderas noticias que traía Jesús al pueblo judío, de las noticias de la salvación. Y los estaba capacitando para ser pacificadores, pero no por la fuerza, sino por la fe. El Señor los instruyó y capacitó en el Evangelio para que cuando llegara el tiempo en que Él había de partir, ellos fueran quienes se hicieran cargo de continuar esta obra de salvación. Jesús les habló del Espíritu Santo que vendría a posar sobre ellos y también les habló de su paz, de esa paz diferente. No, dice, no como el mundo quiere obtenerla, sino les habló de la paz sobrenatural. De manera que el Espíritu y la paz están estrechamente relacionadas, ¿verdad? La mente de los discípulos no lograba entender ni aceptar esta revelación de Jesús cuando Jesús les decía, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Aún sin entenderlo, sus corazones se inquietaban, sus corazones se turbaban, sus corazones perdían la paz cuando Jesús les decía esto, ¿verdad? No había tranquilidad en ellos. Más bien, lo que estaban experimentando en esos momentos era aflicción, era confusión, era miedo. Especialmente el miedo de escuchar el anuncio de la pronta partida de Jesús. Por eso Jesús les habló de esa paz diferente, de una paz sobrenatural que solamente Él podía dar y que es parte del fruto del Espíritu que vendría a morar después de su partida. Y era importante que para Jesús, que sus discípulos fructificaran y produjeran fruto. De ahí todas las enseñanzas que les dio. En estas declaraciones Jesús les reveló claramente dos tipos de paz: la que el mundo concede y la paz que depende de una relación con Él. Ya vimos que en el mundo la paz es por medio de la fuerza, que la paz se logra por medio de la guerra, por medio de la intimidación. Jesús no nos intimida, Jesús no viene a hacernos guerra, no, Jesús viene a darnos una paz sobrenatural, ¿verdad? Es esa paz que humanamente no entendemos. La enseñanza central de las palabras de Jesús es la diferencia entonces entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz de Dios es la paz que el mundo no entiende porque trasciende el entendimiento. Y esta es la paz que humanamente no entendemos. Y mire, el apóstol Pablo se refirió a esa paz como la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?
Y esa paz era precisamente la que los discípulos necesitaban conocer. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La realidad es que todavía no habían ellos experimentado la idea, no se hacían a la idea de la pronta partida de Jesús, pues mucho menos de su crucifixión y de su muerte, ¿verdad? Y esto era lo que los inquietaba, esto era lo que les hacía perder la paz. No estaban tranquilos, estaban sin paz en sus corazones. Jesús les declara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para que los ancianos, para que los escribas, para que los principales sacerdotes le dieran muerte, ¿verdad? Pero también les dijo que necesitaba morir, resucitar al tercer día. Esto fue lo que Jesús les dijo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el anuncio de una noticia que nos causa inquietud, que roba nuestra paz? Pues yo creo que todos reaccionamos con miedo, ¿verdad? Con inseguridad, sentirnos tal vez desprotegidos, ¿verdad? ¿Recuerda usted cómo reaccionó el apóstol Pedro en alguna ocasión? Y acompáñeme a Mateo 16 ahora, versículo 22. Mateo 16, versículo 22. Y aquí vamos a ver cuál es esa reacción que tuvieron los discípulos. 16, 22 dice: desde entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El caso es que tanto Pedro como los demás discípulos no aceptaban la idea de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús, porque no estaban entendiendo los propósitos de Dios. No los estaban entendiendo, porque derivado de esos acontecimientos es que entonces sí vendría la paz que humanamente no entendemos. Y sin la aceptación de los propósitos de Dios, la paz para el hombre no es posible. De manera que primero tenemos que aceptar los propósitos y la voluntad de Dios para que nosotros tengamos paz sobrenatural. Paz que no estamos entendiendo, pero que está obrando en nosotros. No olvide que antes de entender esto, humanamente éramos rebeldes a Dios y por lo mismo no teníamos paz con Él, sino que lo que merecíamos era la ira de Dios sobre nosotros, ¿verdad? Por ser rebeldes y por ser desobedientes. Y la razón es muy simple. Aunque el hombre no lo entienda con la mente, fíjese, Dios en sus propósitos, Dios quiere experimentar el grado de relación directa con Él. Porque cuando establecemos y cuando Dios establece este grado de relación con nosotros, entonces sí vamos a tener nosotros paz que se experimenta por el grado de sumisión de nosotros a los propósitos de Dios. Porque por hacerlo nuestro es que perdemos la paz. Por hacerlo nuestro es que no estamos sometidos a los propósitos ni la voluntad de Dios. Y cuando las cosas nos salen mal, ay Diosito, ¿verdad? Dígame, ¿por qué se dan los celos, las envidias, las incredulidades, las dudas? Son obras de la carne, porque son obras de la carne que no traen paz a su corazón.
y no se está uno sometiendo al Espíritu, sino que se somete uno a las obras de la carne y pierde uno la paz que humanamente Dios quiere darnos. La segunda parte de nuestro versículo de Juan 14:27 dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas veces queremos tener una relación rebelde con Dios y querer vivir en paz con Dios. No es posible, ¿eh? Esto no es posible. Jesús anuncia una paz que los discípulos podrían disfrutar en medio de su ausencia. Jesús les dijo: me voy, me van a matar, me van a crucificar, pero voy a resucitar al tercer día, me voy. Pero entonces, ¿cómo es posible experimentar una paz en la ausencia de una persona con la que nos sentimos protegidos y seguros? Los discípulos, mientras anduvieron caminando con Jesús, ¿qué les faltó? Nada, estaban seguros, estaban protegidos. Pero Jesús les dice: me voy a ausentar, y perdieron la paz. Por eso les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Mire, cada uno de nosotros nos sentimos protegidos y seguros con nuestra gente más cercana, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, éramos solteros, y los que están solteros y viven en casa de los padres, se vive seguro en la casa de los padres, ¿verdad? Se vive protegido en la casa de los padres, porque ellos son protectores y con quienes nos sentimos en paz. Mientras somos solteros viviendo en casa de nuestros papás, yo les digo, duerme uno a pierna suelta, ¿verdad? No hay nada que nos interrumpa el sueño, porque estamos seguros, ¿sí? Ahora, quienes ya somos casados, y las mujeres, voy a hablar especialmente de las mujeres, se sienten protegidas y seguras con sus esposos, porque ellos están para protegerlas, para cuidarlas, ¿verdad? Para esto estamos. Pero cuando los padres y esposos no están presentes, cuando no estamos físicamente, no se experimenta la protección y seguridad. Por el contrario, hay miedo, hay ansiedad, y con ello hay ausencia de paz. Tenemos un lugar seguro, ¿verdad? Decimos. Pero la paz de la que habla Jesús es en su ausencia. Es en su ausencia. Y es la paz que vendría a ellos de parte de Dios. No los iba a dejar solos. No estamos solos. Y es una paz que está relacionada directamente con el Consolador, con el Espíritu de Dios que les dejaría Jesús y que vendría a morar con ellos. La relación que cultivemos de manera estrecha con el Espíritu Santo nos va a dar de su llenura. Y esto es determinante del grado de paz con que vivimos. Primero, necesitamos depender del Espíritu y luego llenarnos del Espíritu para poder disfrutar de la paz del Espíritu. Yo hoy me encuentro aquí parado por la bondad de Dios, no por mí mismo, no por mí mismo. Me encuentro aquí parado porque creo en la palabra, porque sé que esa palabra que humanamente no entiendo, el Señor me la hace sentir, me la hace vivir de manera segura. Punto número 2. Ocupándonos del Espíritu. Ahora acompáñenme a la carta de los Romanos, en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6. Y nos dice Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
De manera que si usted quiere esa llenura, no es, ay, lléname, lléname. No, no, es vivir el fruto del Espíritu. Y si usted quiere ocuparse del Espíritu para tener esa llenura en paz, su mente debe de estar puesta en el Espíritu, que es la vida y es la paz. Y entonces la llenura del Espíritu nos va a dar una mente enfocada en lo que Dios quiere. En lo que Dios quiere. Nos va a dar una mente que quiere lo que Dios quiere. Y también nos va a dar una mente satisfecha con lo que Dios ya ha dispuesto. ¿Le repito? Esto es bien importante, ¿eh? La mente puesta en el Espíritu es la que da vida y paz. La llenura en tu vida del Espíritu te va a dar una mente enfocada en lo que Dios quiere. Te va a dar también una mente que quiere lo que Dios quiere, y te va a dar una mente satisfecha con lo que Dios dispone. Porque muchas veces no estamos conformes con lo que estamos viendo que Dios está haciendo, ¿verdad? Pero sea lleno entonces del Espíritu Santo para entender y aceptar los propósitos de Dios. Y muchas veces no experimentamos esa paz sobrenatural porque no estamos enfocados en Dios. La semana pasada les decía, estamos enfocados en nosotros mismos, estamos ensimismados en las situaciones que vivimos y apartamos a Dios porque quiero lo que yo quiero. Entonces mi mente no está enfocada a Dios, no quiero lo que Dios quiere y tampoco estoy satisfecho como lo estoy viendo. No estamos de acuerdo con Dios porque no cultivamos nuestra relación personal con Él. Hoy sabemos, pues sí, sabemos y sabemos de sobra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero lo que no sabemos es la manera en que debemos de dejarlo actuar. Por eso vivimos vidas rebeldes. Por eso vivimos vidas desordenadas. Por eso vivimos vidas como nosotros queremos. No lo dejamos actuar en nuestras vidas. De manera que Romanos 8:6 nos dice que debemos de ocuparnos del Espíritu, que es vida y paz. Y es por medio del Espíritu de Dios que la paz que humanamente no entendemos, la que sobrepasa todo entendimiento, es así porque es una paz, primero, que no depende de nosotros. No depende de nosotros, no la estamos generando, no porque somos buenas gentes, no la creamos, tampoco estamos creando nosotros ninguna paz, sino que esta paz es de Dios. Y es una paz que no depende de nuestras circunstancias duras y difíciles, sino de la garantía de Dios en medio de esas circunstancias duras y difíciles. Es por eso que usted está aquí, que a pesar de las circunstancias duras y difíciles, puede venir delante de Dios y no quedarse allá en su casita doliéndose y victimizándose, porque usted solito se está haciendo la guerra. Esta paz es una paz que no depende de nuestras estrategias para lograr la paz, sino proviene del poder de Dios. No dice uno, pues voy a regalarle unas flores y ya con eso voy a lograr la paz. No, porque al rato viene lo mismo. Es triste y lamentable que muchos que se precian de ser cristianos no conocen esta paz que se obtiene por medio del Espíritu. Muchas veces recitamos las 9 virtudes del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Sí? Pero no cultivamos la paz, ¿verdad? No cultivamos la paz, pero sí nos la sabemos. No estamos fructificando ni produciendo
el fruto en nuestras vidas. No le estamos dando paso al fruto, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay quienes todavía se ufanan de decir: mira, fulanito, ya párale, no me conoces cuando me hacen enojar, no soy yo, así es que si me sigues provocando, verás. Y en muchas otras ocasiones no necesitan decirlo, con las propias acciones que llevan a cabo se nota que no hay paz, se nota que no hay sometimiento al Espíritu, no se están ocupando del Espíritu y se caracteriza más por un estado de ansiedad, de enojo, de pelea, que sabemos que son obras de la carne, y que no se está ocupando en un estado de quietud, armonía y paz en su interior. La paz de Dios se genera en nuestro interior para que entonces sí la proyectemos. Ocupémonos del Espíritu y no de la carne, ¿verdad? Si tenemos paz con Dios en nuestro interior, entonces vamos a tener paz con los demás, pese a lo que se nos diga. Pero el corazón refleja lo que hay dentro. El corazón está proyectando no tan solo las palabras, sino las acciones. ¿Proyecta la paz o no la proyecta? Acompáñenme ahora a Isaías. Vamos al profeta Isaías en el capítulo 26. Isaías 26, versículo 3. Dice Isaías 26, 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note cómo existe una relación entre gozar de una completa paz y confiar en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestra confianza no se encuentra plenamente depositada en Dios, no habrá paz. ¿Qué se necesita? Nos dice el versículo para tener paz: confianza en Dios. Para disfrutar de la paz interior, de la paz sobrenatural, de la que ya nos dio el Señor por medio de su Espíritu Santo, necesitamos cultivar la oración, no de 5 minutos. Necesitamos cultivar la oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo. Nuestra confianza y fe depositada en Dios va a hacer que esa paz crezca, florezca, se produzca en donde hay una buena tierra, y esa tierra va a ser el corazón del creyente. La paz de Dios, la paz que humanamente no entendemos, la que guardará nuestros corazones y nuestra mente, es la paz que no tiene explicación humana. Y la misma palabra, la misma Biblia nos da ejemplos de esta paz. Mire, usted recuerda aquel pasaje cuando Pablo es llevado preso y que iba en el barco y que el barco naufraga, donde lo llevaban a él y a otros presos. Pablo vivió una paz en medio de ese naufragio porque confiaba
Moisés, la paz que Moisés experimentó en el desierto cuando llevaba ese pueblo tan numeroso, tan conflictivo. Solo Dios podía darle esa paz que necesitaba. Vivió esa paz porque confiaba en Dios. Además intercedió por ese pueblo. La paz que vivieron los 3 amigos de Daniel. ¿Recuerda usted eso, a esos amigos de Daniel cuando los echaron al horno de fuego? ¿Qué dice la escritura? Que se veía ahí, ¿verdad? A alguien. ¿Y qué sucedió? Vivieron una paz en medio de esas situaciones tan difíciles en las que ellos sabían que humanamente iban a perder la vida, pero la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba en ellos, plenamente confiados en Dios, porque dijeron que aceptaban lo que Dios quería hacer en ellos. La paz que experimentó el mismo Daniel en el foso de los leones. ¿Por qué vivió esta paz? Porque confiaba en Dios. Confiaba en Dios. La paz de Cristo, mire, quien aún dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba depositado y confiado en los propósitos del Padre. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendémoslo. Acerquémonos al Espíritu. Démosle cabida al Espíritu para que nos haga producir vidas verdaderamente cristianas, y más que cristianas, cristocéntricas. Cristocéntricas. Para poder disfrutar de esta paz, dice Salmo 119, 165. Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Los que aman tu ley. Y nosotros no le arrancamos hojitas a la Biblia, o le tachamos algunos versículos y leemos las bendiciones. Esta sí, hasta más grande la hacemos. Sí, ¿verdad? Pero realmente tenemos que amar la ley para que no haya tropiezo en nuestras vidas. Para poder disfrutar de la paz interior, la paz que humanamente no podemos entender, no es tan solo entonces leer su palabra. Tenemos que ir más allá. Tenemos que amarla y disfrutarla, vivirla, experimentarla. Experimentarla es ponerla por obra. Testimoniar de ello es que se refleje Jesús en nuestras vidas. Es imposible vivir la virtud de la paz como Dios la da si no estamos conectados con su Espíritu. Es imposible forzar la paz en nuestras vidas porque nosotros no podemos generarla en nuestras fuerzas. A veces decimos: sí, te perdono, pero todavía me caes gordo. No hay una paz. Si estamos viviendo sin paz, es porque aún tenemos que permitir que el Espíritu Santo llene alguna de las áreas de nuestras vidas en la que no le hemos dado cabida. Entonces, cuando hagamos esto, que le demos cabida en las áreas de nuestra vida en las que estamos fallando y nos estamos negando y le estamos cerrando la puerta y creemos que no nos ve, ábrala para que trabaje en esa área de su vida, para que entonces, y solo entonces, nuestra vida va a fructificar y va a producir la paz del fruto del Espíritu de Dios. Seamos llenos de Dios, iglesia.